Buen día. Voy a hablarles en este momento de las manifestaciones de la diabetes en el fondo de ojo, es decir, la retinopatía diabética. La diabetes, como podemos ver en esta gráfica, es una enfermedad que ataca a todo el mundo. Se han descrito en este último censo, en este último estudio en el 2016, donde existen prácticamente 415 millones de adultos con diabetes. Como podemos ver en esta escala de colores, México ocupa un porcentaje muy alto de los países que tienen más incidencia en cuanto a pacientes con diabetes. Se ha estimado que tenemos 278 millones, según el último censo que se dio en el 2012, según la encuesta nacional de salud y nutrición, que esto es algo realmente alarmante, y que estas complicaciones de la diabetes se pueden manifestar como desde amputaciones, úlceras, ceguera, insuficiencia renal, entre otras, en donde la retinopatía diabética ocupa un porcentaje muy alto, ya que está asociado a la disminución de la visión, que no necesariamente debe ser por diabetes, ya que la diabetes también puede tener algunas otras manifestaciones oculares, como sería la catarata, pero entre estas dos ocuparían un porcentaje muy elevado. Es por eso que se ha visto que según la Federación Mexicana de Diabetes, que el daño visual que se da en este tipo de pacientes que van a desarrollar retinopatía diabética es muy alto. Entre más casuística vemos que un porcentaje muy alto de pacientes que tienen diabetes no se sabe que tienen algún diagnóstico todavía de diabetes en un porcentaje muy alto, y ya cuando se detecta que ya es diabético, ya por lo menos tenemos de 10 a 15 años siendo diabético e inclusive ya presentan algún grado de retinopatía diabética. Si nosotros vemos la causa de ceguera a nivel oftalmológico, podemos ver que la catarata ocupa un lugar muy importante. El problema o la ventaja de la catarata es que es una patología que se puede resolver satisfactoriamente, y tenemos la retinopatía diabética en un porcentaje pequeño en cuanto a otras manifestaciones de la ceguera, en donde podemos detectar que la diabetes puede llegar a ser determinante para la pérdida visual y que no se puede resolver. Como podemos ver en este otro estudio, la retinopatía diabética proliferativa, conforme se va cumpliendo más años, el porcentaje de incidencia en estos es mayor. Es por eso que la forma preventiva para poder detectarla y poder atacarla es muy importante. Se ha visto que conforme más años van transcurriendo de la diabetes, el porcentaje de presentar algún grado de retinopatía diabética es mayor. Y entre ellos, pues el edema macular diabético es una de las principales causas de pérdida visual moderada. El edema macular diabético simplemente es que en la retina existe una parte muy importante que se llama mácula, que es la que se encarga de la agudeza visual fina, tanto lejana como cercana, la que nos ayuda a la lectura. Y cuando esta es afectada, generalmente hay asociación entre inflamación y presencia de líquido en este sector, que provoca una baja visual importante en el paciente diabético, manifestándose primero como imposibilidad para la lectura. En México, pues obviamente se ha visto que esto es algo muy similar en comparación a algunos otros estudios en el extranjero, en donde los datos de retinopatía diabética los podemos detectar de forma muy temprana, ya que empiezan a manifestarse como pequeñas hemorragias a nivel de la retina, formación ya de vasos anómalos que se pueden dar y provocar hemorragias a nivel de la retina, y estos vasos pueden romperse y proyectarse a la cavidad vítrea, que es un espacio que existe entre el cristalino y la retina, y llenar ese espacio con sangre, que se llama hemorragia vítrea, y bajarle la visión de forma radical y muy importante al paciente. La hemorragia vítrea, es la causa número uno de ceguera visual, de pérdida visual severa. Aquí tenemos una fotografía de un fondo de ojo normal y cómo se vería con datos ya incipientes de retinopatía diabética, en donde podemos observar estos puntos y estas manchas rojas
que sería la presencia de hemorragias, estas lesiones blanquizcas entre las capas de la retina que se llaman manchas algodonosas que representan muerte a nivel de las capas de la retina en estos sectores, la presencia de exudados lipídicos, que es la salida de grasa de las arterias y venas de nuestro fondo de ojo al tener incompetencia ya a nivel de los vasos, y que todo este líquido que se sale junto con esos exudados provocan la presencia de edema en este sector, que esta es la mácula provocando un edema macular diabético. Aquí podemos ver una fotografía de un paciente con edema, con presencia de hemorragias. Vean estos puntitos rojos que serían la representación de hemorragias intrarretinianas en el fondo de ojo. Ya en estadios más severos podemos detectar la presencia de lesiones algodonosas en este sector, la presencia de hemorragias entre las capas de la retina, que puede ser hemorragias en mancha o hemorragias en flama, que, como se puede percibir aquí, y la presencia de lo que se había mencionado, que serían exudados lipídicos por salida de líquido a nivel de los vasos capilares de la fondo de ojo. Esa es una fotografía de una clásica edema de la mácula en un paciente diabético. Vean cómo se observan la presencia de estos exudados, esta grasita que se encuentra entre las capas de la retina, que esto si tuviéramos una fotografía en tercera dimensión, veríamos que este sector está levantado debido a la inflamación y a la presencia de líquido que presenta el paciente a nivel de las capas de la retina y a nivel subretiniano, asociadas a la presencia de estas hemorragias que se pueden detectar en el paciente, estas hemorragias en mancha, y que al ver también estas hemorragias que están como en flama, se puede deducir que este paciente también tiene asociada hipertensión, hipertensión sistémica, que es muy frecuente tener esta asociación a nivel sistémico, ¿no? Estas son lesiones en manchas algodonosas que les había descrito que son presencia de muerte de este sector de la retina. Y aquí de forma muy sutil podemos detectar la presencia de neovasos, que son vasos de neoformación, vasos que no existirían en la retina y que debido a esta serie de zonas de isquemia, zonas muertas de la retina empieza a tener un sufrimiento a nivel de su oxigenación, empieza a haber necesidad de oxígeno y un mecanismo reflejo es la formación de estos vasos. La idea de estos vasos o el mecanismo compensatorio es intentar llevar oxígeno por medio de estos vasitos que podemos detectar aquí, pero esos vasos son de mala calidad, son vasos que no funcionan y que simplemente provocan que al haber crecimiento de estos vasos se desarrolle tejido fibroso que pueda jalar y traccionar la retina y desprenderla, o simplemente estos vasos crezcan, se rompan y llenen la cavidad vítrea de sangre, presentando hemorragias vítreas de forma muy importante. Aquí tenemos un estadio más avanzado donde podemos observar esta presencia de neovasos que prácticamente se encuentran sobre todo el nervio óptico, y estos son los vasos que les había mencionado que pueden traccionar y desprender la retina o romperse y sangrar. Este sería un fondo de ojo normal y vean que conforme va avanzando la retinopatía diabética, podemos tener esta presencia de tejidos que nosotros llamamos fibrovasculares, que es una mezcla de tejido fibroso con presencia de neovasos, que esta es la causa que provoca que se traccione la retina, que se desprendan y por lo tanto nos baje la visión de forma muy significativa. El desprendimiento de retina traccional, que ese es su nombre, o la presencia de que estos neovasos se vayan adelante de la pupila y obstruyan el área por donde se drena el acuoso, que es la sustancia que mantiene el tono del ojo y no permita que ésta se drene, puede provocar que aumente la presión y a esto se le llama glaucoma neovascular. Y el glaucoma neovascular
y el desprendimiento de retina traccional son la causa de que el paciente pueda llegar a perder la visión. Y hay que recordar que la diabetes es una de las principales causas de cegueras mundiales y en Latinoamérica aún más. El tratamiento en estadios tempranos, cuando ya encontramos esta presencia de neovasos, es mediante la fotocoagulación. Es aplicar este láser en la retina. Aquí podemos ver algunas fotografías de algunas zonas de disparo con fotocoagulación muy recientes, por eso se ven blancas. Pero la idea de la fotocoagulación es destruir retina enferma, retina que ya no tiene una buena oxigenación. ¿Para qué? La finalidad es que al destruir esta retina enferma, llegue más oxígeno a esta retina, a la retina que queda ahí todavía, y esta oxigenación provoca que estas manifestaciones como las hemorragias o los nuevazos desaparezcan. Obviamente, al recibir más oxígeno, la retina se recupera y el paciente puede llegar a tener algo de recuperación visual, que no siempre es la regla. La intención de la fotocoagulación es estabilizar y detener. Si aunado a este tratamiento hay mejoría visual, sería fantástico, pero la idea es que el paciente no siga perdiendo más agudeza visual. Por eso tenemos que tener, y es muy importante esto, ya que cuando el paciente empieza a presentar datos de retinopatía diabética, no solamente afecta la parte visual, sino su entorno, porque son pacientes que por lo tanto empiezan a tener una limitación física, por lo tanto empiezan a afectarse a nivel del trabajo y en su integración social. Eso empieza a reflejarse a nivel psicológico, además de él, empieza a afectar a toda la familia, porque los familiares necesitan apoyarlo para poder que él se pueda desenvolver y manejarse solo dentro de la casa o al realizar las actividades normales de trabajo del día a día, y eso hace que perdamos una independencia. Es por eso que este entorno empieza a afectar a la familia. La diabetes no es solamente una enfermedad para cada persona, sino es una enfermedad que impacta a todo el entorno familiar. Por eso nosotros cuando empezamos a detectar alguna manifestación de pérdida visual, cuando empezar a detectar visión borrosa, manchas a nivel de nuestro campo visual, distorsión o ver a las personas que ya se empiezan a alterar su morfología o a ver cierta confusión ya en nuestra sensibilidad al contraste, en donde ya no podemos distinguir tan fácilmente los colores, son datos que probablemente ya estén manifestando que ya tenemos alguna alteración a nivel de la retina. Por eso es importante la prevención, que en cuanto nosotros nos digan que somos diabéticos, empezamos a acercarnos con nuestro oftalmólogo, con nuestro endocrinólogo, con nuestro podólogo, con nuestro psicólogo. En fin, es un tratamiento multidisciplinario para poder controlar y evitar que lleguemos a la ceguera, como se había expresado. Por eso es importante que cada persona, al diagnosticarse diabetes, recordar que tenemos el potencial para desarrollar retinopatía diabética y que en cuanto se manifiesten los primeros, no es necesariamente que se manifiesten los primeros síntomas, sino en el momento que somos detectados diabéticos, ya acercarnos a cada uno de los especialistas que les he mencionado, para que nos orienten y nos apoyen y creen un rol activo con todo nuestro entorno familiar. Aquí lo importante es que a nivel ocular tenemos que realizar un examen completo con exploración de fondo de ojo para que nos midan la agudeza visual y poder revisar nuestro fondo de ojo. ¿Cuándo está recomendado realizar nuestra primera exploración de fondo de ojo? Cuando el paciente es diagnosticado es diabético y por lo menos lleva 5 años de ser diabético, tan pronto como se ha diagnosticado la diabetes y después cada año. Cuando ya el paciente llega a tener algún grado de retinopatía diabética, es importante que se diagnostique.
esta retinopatía diabética. Por ejemplo, si el paciente tiene apenas, en cuanto a la edad, su diagnóstico es antes de los 30 años de edad, su primera revisión debe de ser a los 5 años del diagnóstico, como les había mencionado, y después cada año. Pero si el paciente es diagnosticado diabético posterior a los 30 años de edad, la primera revisión del fondo de ojo se debe de efectuar al momento del diagnóstico y después se efectuará cada año. Claro que esto puede variar mucho dependiendo de qué, de que si el paciente en esa exploración ya tiene algún grado de retinopatía diabética que puede ser leve, que puede ser moderada o que puede ser severa, esta frecuencia probablemente se vaya a ser menor. Como les había mencionado, tendría que ser cada año en caso que no tuviéramos ningún grado de retinopatía diabética, pero si es ya un grado moderado, tendría que ser cada 6 meses, o si es severa, tendría que ser cada 3 o 4 meses y dependiendo mucho del control que siga siendo el diabético. Entonces, esto se hace un poquito más estrecho de acuerdo al grado de retinopatía diabética que es detectada al momento de la exploración. Por eso tenemos que considerar muchos factores para el control de la diabetes porque aunque nosotros, el oftalmólogo, tenga un buen control y seguimiento de su fondo de ojo, si el paciente no tiene bien controlados sus factores sistémicos, como sería su glucosa, su presión arterial o bien sus lipídicos, no tiene un buen apoyo familiar, una buena alimentación, no existe ejercicio, no hay una detección temprana y revisiones periódicas, definitivamente sería muy complicado que podamos detener la evolución de esta retinopatía diabética. Por eso es importante que como tengamos en cuenta que cuando comencemos con esos problemas que ya les había mencionado, como problemas refractivos, baja visual, podamos acercarnos al oftalmólogo para detectar que si efectivamente podemos tener algún grado de retinopatía diabética o alguna otra manifestación de la diabetes, como podría ser un glaucoma o la presencia de catarata, que también se desarrolla de forma más frecuente en un paciente diabético debido a alteraciones metabólicas que se dan a nivel de este lente natural que se llama cristalino, que al opacarse se desarrolla la catarata. Entonces podemos detectarlo de forma temprana y con una cirugía adecuada, pues se puede remover esta catarata, colocar un lente intraocular y el paciente nuevamente recuperar su visión. Es por esto que tenemos que considerar que aparte de la pérdida visual, el paciente con retinopatía diabética representa en México un problema de salud visuales. Al tener una enfermedad que abarca una población tan importante y tan de alta incidencia, obviamente implica pues no solamente un problema familiar, sino un gasto económico debido al gasto que se genera la atención a este paciente. Por eso se ha visto que este gasto ha sido muy importante, por eso la idea de el tratamiento no es la adecuada, por eso el tratamiento, la prevención debe ser lo más importante para evitar primero la pérdida visual y el gasto que se genera a nivel familiar. Con esto quiero terminar, agradezco el foro y recuerden que la prevención es la base para este problema de retinopatía diabética. Gracias por su atención.